Capítulo 31. Un agricultor competente no solo se preocupa por la siembra, sino también por la cosecha. Marcos no solo se ocupaba de los nuevos proyectos que iba a implementar, sino que también supervisaba minuciosamente los negocios existentes que había delegado a Septimus. ¿Cómo va el negocio de los gladiadores? Creo que tuvieron un evento de demostración recientemente, ¿no? Sí. Realizamos una competencia de clasificación para elegir a los gladiadores que representarían a la región. Al entrar en las clasificatorias, el interés de los ciudadanos fue mucho mayor que antes. Gracias a la reciente introducción de la competencia de clasificación y los combates por título, hemos visto un gran aumento en la atención. Esto ha sido gracias a Spartacus. Eso era lo esperado. Ahora Spartacus es la estrella más grande de Roma. Después de que se estrenara una obra de teatro sobre Spartacus, su popularidad se desbordó. Los días de combate, el anfiteatro estaba tan lleno que la gente luchaba por conseguir los mejores asientos. A tal punto que Spartacus ahora debía cubrir su rostro cuando salía a la calle, aunque todavía había quienes lo reconocían y lo seguían, lo que le causaba molestias. Marcos sonrió y le dijo que eso era parte de ser famoso, y que debía aceptarlo en cierta medida. Al principio, Spartacus se sentía incómodo con la atención, pero ahora ya estaba bastante acostumbrado. Marcos había reducido drásticamente la cantidad de combates de Spartacus para aumentar su escasez y mantener el interés. Gracias a esta popularidad, pudo organizar competencias entre diferentes regiones. La selección de gladiadores que representarían a Roma, el traslado de los gladiadores, su acondicionamiento físico, la promoción de los eventos y la coordinación de las fechas con las ciudades rivales eran parte de las gestiones que Marcos supervisaba cuidadosamente. Septimus, quien estaba a cargo de la supervisión de los autores, estaba exhausto debido al exceso de trabajo, pero a pesar de su fatiga, su rostro mostraba una vitalidad renovada gracias a los grandes resultados obtenidos. Lo más difícil fue coordinar con las ciudades para las competencias, pero afortunadamente, Pompeya mostró un gran interés. Gracias a eso, la promoción fue bastante exitosa, y los combates se desarrollaron de manera bastante fluida. ¿Y cómo fue la reacción? ¿Hubo una buena respuesta? No fue solo eso, fue mucho más de lo que esperaba. Honestamente, pensé que esto podría salirse de control. Septimus hizo una mueca y negó con la cabeza. Pompeya había sido una ciudad aliada de Roma durante más de 200 años. Sin embargo, hace unos 20 años, durante la Guerra de los Aliados, fue conquistada por Sila y se sometió completamente a Roma. Tal vez esa historia de sumisión había provocado una extraña rivalidad. La reacción de los ciudadanos de Pompeya fue completamente diferente a la de cualquier otro evento de gladiadores. Representar a la región tiene un gran simbolismo, ¿no lo esperabas? No solo eso. Cualquiera que no haya estado allí no podría entenderlo. Tuve que pedir que se aumentara el número de agentes de seguridad. Estaba realmente preocupado por la posibilidad de que los ciudadanos de Pompeya pudieran provocar un disturbio si perdían. De todos modos, la competencia terminó con la victoria de Roma, ¿verdad? Sí. Al final, ganamos, aunque Pompeya eligió a sus mejores gladiadores y la competencia fue bastante reñida. En los combates en los que ellos ganaron, los ánimos estaban tan caldeados que pensé que el anfiteatro se derrumbaría. ¿Tanto fue el entusiasmo? Marcos cruzó los brazos y asintió mientras pensaba. Parece que el sentido de pertenencia de la gente de esa época era de un nivel completamente diferente al de la gente de hoy. ¿Acaso acabo de crear los primeros hooligans de Italia? Septimus también reportó que la cantidad de dinero en monedas de plata que se apostaba era mucho mayor que antes. Solo las comisiones por sus servicios fueron una cantidad impresionante. Aunque los gladiadores derrotados recibieron insultos, no llegaron a ser llamados para que murieran. No fue solo porque los gladiadores pelearon ferozmente y dieron buenos combates, como era de esperar de los mejores gladiadores. Aunque la sangre les subiera a la cabeza, los ciudadanos fueron fríos y calculadores. No era algo correcto que los ciudadanos de una región pidieran la muerte de los gladiadores que representaban a otras regiones. Además, aunque estaban molestos, al final lo que querían era ganar el próximo combate. Si mataban a sus propios gladiadores, solo estarían debilitando su propio equipo. Los ciudadanos instaban a los entrenadores a que entrenaran a los gladiadores con más fuerza. Este aspecto era justo lo que Marcus había anticipado.
Ya se están corriendo rumores sobre el resultado de la competencia interregional. Ya hemos recibido contactos de Capua, Afruntium y Tarento. Están pidiendo que los incluyamos también. Incluso lugares tan distantes como Mediolanum en el norte y Agrigentum en Sicilia están mostrando interés. ¿De verdad? Esto se va a expandir mucho más de lo que pensaba. Pero aún así, Agrigentum y Mediolanum están demasiado lejos. Mediolanum estaba en la parte más al norte de la península italiana, mientras que Agrigentum se encontraba en Sicilia, en el sur. En tiempos antiguos, sin los medios de transporte modernos, esto parecía una locura. Sin embargo, no quería rechazar a las ciudades que expresaban su interés. De repente, a Marcus se le ocurrió una idea brillante. No tenía por qué haber solo una liga interregional. Podría dividirse en dos ligas, como las ligas de béisbol en Estados Unidos o Japón. Marcus extendió un mapa y trazó una línea con su dedo. Dividámosla en una liga norte y otra sur. Luego, los campeones de cada región se enfrentarán en la final. Aunque no sería fácil viajar tantas veces entre el norte y el sur, un solo viaje no debería ser un problema. Vaya, la última competencia será realmente un enfrentamiento por el título de la ciudad más fuerte. No puedo ni imaginar la emoción que habrá. Y con la emoción vendrán montones de monedas de plata. Nosotros simplemente disfrutaremos viendo todo eso. Su ingenio, señor, es realmente asombroso. Últimamente me he sorprendido tanto que temo que me acostumbre a ello. De hecho, Marcus solo estaba usando la sabiduría acumulada por la humanidad hasta la fecha, y se sintió ligeramente culpable por ello. Se aclaró la garganta y cambió de tema de manera natural. Dejemos este tema por ahora, ¿y los otros preparativos que mencioné, van bien? ¿Se refiere a los preparativos para la compra masiva de trigo? He encontrado un comerciante adecuado como me pidió. También estamos comprando almacenes en zonas secas para almacenar grandes cantidades de trigo. Perfecto, bien hecho. Después de que termine este año, compraremos todo el trigo que podamos, así que asegúrate de que todo esté listo sin contratiempos. Y lo más importante, tenemos que ser cuidadosos con el almacenamiento. ¿No sería mejor esperar un poco más? Después de todo, cuando se pacifique el este, el precio del trigo se estabilizará a largo plazo. No sé si sea necesario lanzarse de inmediato el próximo año. Septimus, por primera vez en mucho tiempo, expresó una objeción a las opiniones de Marcus. Aunque estaba siguiendo las órdenes, no lograba entender completamente la razón. Marcus no culpó a Septimus por su actitud. Si alguien tenía una mente fría y lógica, era normal que tuviera esa reacción. Aunque personas como Danae o Spartacus seguían ciegamente las órdenes, la presencia de subordinados como Septimus era esencial. Marcus no era un dios y cometía errores. Tener a alguien que pudiera señalar esos errores de manera objetiva era muy valioso. Entiendo perfectamente lo que piensas. Es completamente natural que lo sientas. Pero si todo el mundo piensa lo mismo, es precisamente esa la razón por la que podemos ganar tanto dinero. Yo sé que las apuestas grandes rara vez terminan bien. Esto no es un juego de azar. Es un negocio que estoy manejando con total certeza. Cuando llegue el próximo año, lo entenderás por ti mismo. Por ahora, solo confía en mí. Sí. Aunque todavía no lo entiendo completamente, seguiré adelante con lo que ha dicho, señor. La confianza acumulada es, sin duda, algo sumamente importante. Hace unos años, Septimus habría estado en total desacuerdo, pero ahora, por el momento, decidió seguir las instrucciones de Marcus. El trigo tiene una baja actividad acuosa, lo que permite que se conserve durante 2 años en interiores sin problemas, y si se mantiene en un ambiente seco, puede durar hasta 3 años. Si aprovechaban esta oportunidad correctamente, era posible duplicar su patrimonio. Sin embargo, Marcus decidió no involucrarse directamente, sino vender el trigo a través de otros comerciantes. El trigo era un bien esencial para los romanos. Utilizar este tipo de producto básico para aumentar la riqueza podría atraer miradas negativas. En los negocios, aunque es importante generar grandes ganancias a corto plazo, lo más valioso es la capacidad de ver más allá del presente. Era mucho mejor conseguir a alguien que tomara la responsabilidad de las críticas, aunque eso significara reducir un poco la rentabilidad. Ahora, finalmente, hablemos de los carros y los carros de transporte. Marcus estaba a punto de continuar, pero se detuvo y miró de reojo.
Por la rendija de la puerta, la cabeza de Selini, la esposa de Spartacus, apareció con cuidado. Ella estaba esperando en la entrada con un tazón humeante en las manos. Parece que al haberse casado formalmente con Spartacus, estaba mucho más tranquila, y eso la había ayudado a recuperar casi por completo su antiguo encanto. Cuando veía a Danae, también se daba cuenta de lo bellas que se estaban volviendo las mujeres tracias a medida que crecían, lo que le hacía pensar que quizás todos los tracios fueran hermosos de por sí. Si estás ocupado, vengo más tarde. Pensé que sería mejor que lo probaras antes de que se enfríe. No, justo a tiempo. Dejemos el resto por un momento y charlemos. Marcus hizo un gesto con la mano y Selini colocó el tazón sobre la mesa. El contenido del tazón era muy similar a la sopa de cerdo que Marcus solía disfrutar. Aunque el olor era ligeramente diferente, visualmente parecía perfecto. Está muy caliente, así que ten cuidado. El sabor debería estar mucho mejor que la vez pasada. Aunque no sé si es exactamente como lo prefieres. Oh, gracias. Lo disfrutaré. Marcus, con sentimientos encontrados entre la expectación y la preocupación, levantó el tazón y lo acercó a su boca con cautela. Aunque había algo diferente, la sopa estaba mucho más cerca del sabor que recordaba. Marcus vació el tazón con satisfacción. Luego, entregó el recipiente vacío a Selini y preguntó. Está un poco diferente, pero realmente estoy satisfecho. Está mucho mejor que la vez pasada. ¿Qué hiciste para que quedara así? La vez pasada no saqué bien la sangre de los huesos, así que, aunque puse pimienta, no pude eliminar el olor correctamente. Esta vez, me aseguré de sacar toda la sangre y añadí hojas de laurel con pimienta para darle aroma. Cuando empezó a hervir, bajé el fuego y retiré la espuma que se formó en la superficie. Vaya, debió de haber sido mucho trabajo. Marcus, que no tenía idea de cocina, pensaba que solo hervir los huesos de cerdo para hacer sopa era suficiente. Cuando pidió eso, el resultado fue algo insoportable, con un olor tan fuerte que era imposible comerlo. Selini, con su conocimiento, mejoró el resultado y logró un sabor mucho mejor. Sin embargo, al considerar el precio de la pimienta en Roma, esta sopa no era algo que pudiera ser considerado comida para el pueblo. Una sopa que no es para el pueblo no tiene sentido, no, en realidad, ni siquiera es sopa, porque no hay arroz en ella. La producción de arroz en la península italiana comenzó alrededor del siglo XV. Marcus, pensando en el risotto, asumió que habría arroz en Italia. Así que, como una solución temporal, trató de hacer un sustituto del arroz usando algo similar al couscous, pero no quedaba del todo bien. Bueno, ¿por qué no traemos arroz del este y lo cultivamos aquí? Si hacemos risotto y lo vendemos, seguro que los romanos lo disfrutarían. Mientras soñaba despierto por un momento, Marcus rápidamente se dio cuenta de que no era el momento de distraerse con cosas como el arroz. Ya tenía una larga lista de cultivos que necesitaba importar. Aprovechando el momento, Marcus decidió revisar el tema que había mencionado antes. Septimus, ¿cómo va con los cultivos que te pedí traer? Ah, ¿te refieres a la caña de azúcar? He enviado a los comerciantes, pero como sabes, está bastante lejos, así que todavía no han vuelto. Les pedí que trajeran la mayor cantidad posible, así que seguramente podremos cultivarla aquí también. Sí, sí. Eso es muy importante. Es un producto que puede cambiar completamente la cultura alimentaria de Roma. El uso de la caña de azúcar para extraer el azúcar ya se estaba utilizando en la India en esa época. Sin embargo, el azúcar no llegó a Europa hasta mucho después, tras las cruzadas. Pero Marcus sentía que lo más importante era traer la caña de azúcar a Roma cuanto antes. No era solo por vender azúcar y ganar dinero. El problema grave era la intoxicación por plomo que afectaba a la nobleza romana. Roma producía tanto plomo como la Europa de la Revolución Industrial y lo utilizaba en la vida cotidiana. Incluso los acueductos de agua estaban hechos de plomo. Afortunadamente, esto no era un gran problema porque el agua con alto contenido de cal recubría el plomo. Por lo tanto, los plebeyos no sufrían de intoxicación por plomo. El problema era en la élite, que usaba plomo en los utensilios de cocina. Cuando se calentaba vino en recipientes de plomo, se formaba un jarabe dulce, que los romanos usaban como condimento. Comer este tipo de comida conducía inevitablemente a la intoxicación por plomo. Marcus se horrorizó al ver que usaban este jarabe de plomo en la cocina.
Desde ese día, se prohibió el uso de plomo en la cocina de la casa de Crassus. Y Marcus pensó en una forma de resolver este problema y ganar una gran cantidad de dinero al mismo tiempo. La solución era introducir el azúcar. Afortunadamente, las regiones del norte, donde se cultiva la caña de azúcar, estaban cerca del Mediterráneo, lo que hacía posible cultivarla en Roma. Septimus, cuando empecemos a cultivar caña de azúcar, investiga a las personas que hayan sufrido serias complicaciones de salud por consumir jarabe de plomo. Necesito mostrarle a la gente los efectos del envenenamiento por plomo para que busquen un sustituto. Sí, pero realmente la caña de azúcar puede dar un sabor dulce como dicen. Según los registros griegos, es cierto. Alejandro Magno se sorprendió al escuchar que en algunas regiones se podía obtener miel de caña. Eso sí que debe ser sorprendente. Por eso es una revolución. ¿Crees que gasté tanto dinero enviando a la gente tan lejos por nada? El precio inicial del azúcar podría ser alto, pero el grupo que lo consumiría sería la nobleza y los caballeros, así que no habría problema. De hecho, los plebeyos disfrutarían de la sensación de superioridad al saber que no podían permitírselo. Con el torneo de gladiadores, el acaparamiento de trigo y la producción de azúcar, Marcus veía en su mente una lluvia de denarios. Pero esto no era todo. Aún quedaba algo que Marcus había estado perfeccionando. Después de refrescarse con una fruta que Selene le había traído, Marcus se levantó. Ya hemos descansado un poco, ¿qué te parece si volvemos al trabajo? Como Selene ya está aquí, es mejor que veas el producto en persona y me digas qué te parece. Vengan los dos. ¿Eh? Oh. ¿Ya están listos los prototipos? Mientras Selene estaba confundida, Septimus mostró un gran interés y siguió a Marcus. Sí, me acaban de informar que acabamos de terminarlo. Puedes esperar grandes cosas. Muy pronto, todos los carros y carretas en Roma serán reemplazados por estos nuevos modelos. Marcus, con una sonrisa llena de confianza, guió a los dos hacia el laboratorio de Vitruvio. El nuevo carro con suspensión de muelles finalmente estaba listo. Después de los estribos y las sillas de montar, un gran cambio estaba a punto de llegar a la sociedad romana. Capítulo 32. El nuevo carruaje, en el que Marcus tenía tanta confianza, no mostraba, a simple vista, ninguna diferencia estructural significativa. Septimus y Selene, quienes habían sido llamados para dar su opinión, y Danae, que se unió más tarde, no lograban identificar qué había cambiado. Danae, después de un buen rato observando, abrió la boca con tono dudoso. Parece un poco más robusto que el carruaje anterior, ¿no? Tienes razón. Si el carruaje es demasiado ligero, podría aumentar la velocidad, pero perdería estabilidad. En caminos pavimentados, cuanto más pesado sea, mejor será la comodidad y la estabilidad. Claro, si es demasiado pesado, la movilidad se vuelve torpe, así que es importante encontrar un balance. El nuevo carruaje había sido diseñado, inicialmente, para ser vendido a la nobleza rica. Gracias a su mayor peso, las puertas del carruaje eran más fuertes y también se pudo poner especial atención en los asientos. En realidad, tanto Selene como Danae, al probar el carruaje, elogiaron la comodidad y lo lujoso que se veía. Sin embargo, Septimus, al examinar el carruaje, no podía deshacerse de su mirada sospechosa. Es obvio que al aumentar el peso se logra mayor estabilidad. Pero, ¿no se generará una carga excesiva sobre los caballos? Tal vez los otros artesanos no pudieron aumentar el peso por alguna razón. Es una buena observación. Obviamente, no se debe aumentar el peso sin más. Debemos asegurarnos de que los caballos puedan soportarlo con su fuerza. De hecho, esta es la verdadera innovación. Cuando Marcus dio una señal, Vitruvius conectó a los caballos al nuevo carruaje. Septimus, observando cuidadosamente, pronto descubrió que había cambiado. ¿El sistema para conectar los caballos al carruaje ha cambiado? Sí. En realidad, hemos reemplazado todo el equipo. Y, por supuesto, también lo registraremos como patente. El cordón que antes iba alrededor del cuello ahora va sobre el pecho, ¿verdad? Exactamente. El punto de tracción ya no está en el cuello, sino sobre los hombros. Así, incluso si se tira de una carga pesada, no hay presión sobre el cuello de los caballos. Obviamente, esto les permite tirar con mucha más fuerza. Con este equipo, no solo será revolucionario para el transporte en carruajes, sino también para el transporte de mercancías.
En la antigüedad, los sistemas de yugo utilizados para los caballos eran rudimentarios, atando las cuerdas alrededor del cuello de los animales. Esto causaba una sensación extraña para los modernos, que incluso al pasear a un perro lo harían atando la cuerda al cuerpo en lugar del cuello. Los romanos también eran conscientes de esto y trataban de reducir la presión sobre el cuello de los caballos utilizando yugos y correas, pero los efectos no eran tan grandes. Marcus, al ver cómo las cuerdas apretaban el cuello de los caballos, decidió mejorar tanto el carruaje como el equipo. En realidad, una vez que se entendía el concepto, no era tan difícil. De hecho, el diseño que Marcus creó se utilizaría ampliamente en Occidente desde la Edad Media. La mejora de este equipo no solo significaba que los caballos podían tirar de la carga con más facilidad, sino que aumentaba significativamente su fuerza laboral. Esto no solo podía usarse para el transporte de mercancías, sino también para la agricultura. Esto tenía un gran significado. Aunque tomaría algo de tiempo para que el nuevo carruaje se difundiera por todo Roma, este sistema de yugo reemplazaría todos los métodos antiguos en unos pocos años. Por supuesto, Marcus también estaba seguro de que el carruaje tendría un impacto considerable. De hecho, tanto Septimus, Danae como Selini, al probar el nuevo carruaje, no pudieron ocultar su asombro por la mejorada comodidad de la conducción. Vaya, no me duele el trasero. Si esto es así, no me importaría viajar a otra ciudad en carruaje. Ahora, si me canso, solo puedo cerrar los ojos. Ahora entiendo por qué el joven señor estaba tan seguro de sí mismo. Esto es, sin duda, un producto que hará que los nobles y los caballeros se mueran de hambre. Generará enormes ganancias. Aunque se tratara de un sistema de suspensión primitivo, la diferencia entre tenerla o no era clara. Y, al aumentar el peso del carruaje, también mejoró la estabilidad, por lo que la diferencia era aún más notoria. Si la tecnología de fabricación de acero avanzaba un poco más, eventualmente se usarían resortes de coil, pero por ahora, ya era suficiente para ser considerado una innovación. Marcus había añadido un toque más para fomentar las ventas. Se trataba de un logotipo con forma de escudo, grabado con un águila, que estaba colocado de manera prominente en el carruaje. Al principio, las personas pensaron que simplemente era una ornamentación, por lo que no fue hasta más tarde que empezaron a prestarle atención. Cuando Selini bajó del carruaje y vio el logotipo meticulosamente grabado, inclinó la cabeza, curiosa. Señor, ¿qué significa este adorno? Es nuestra marca, o mejor dicho, el Notam Macam. Es el símbolo que prueba que este es el carruaje de la más alta calidad, hecho por nuestra familia. Danae, con los ojos muy abiertos, preguntó. Entonces, ¿los otros carruajes no llevan este Macam? Claro que los carruajes más comunes también tendrán una inscripción que indica que son hechos por nuestra familia, para asegurar que la calidad está en otro nivel. Pero este escudo con el águila no lo tendrán más que los modelos más caros. Si lo incluyéramos en todos los carruajes, perdería su simbolismo exclusivo, que indica que no cualquiera puede acceder a uno. Selini, algo confundida, aún no entendía completamente el concepto, pero tanto Septimus como Danae asintieron, impresionados. En esa época ya existían símbolos que representaban algo. De hecho, el ejército romano usaba el águila como su emblema. Más tarde, este símbolo del águila llegaría a representar la autoridad del emperador, y nadie más podría usarlo. Con el tiempo, muchos emperadores lo adoptaron como símbolo de su autoridad sobre el imperio romano. Incluso en civilizaciones ajenas a Roma, se utilizaba el águila como símbolo de poder. Aunque los símbolos como estos ya se usaban para representar algo, el uso de un logotipo para identificar al productor de un producto era algo aún no común. Hoy en día, los logotipos de marca son tan familiares que a menudo pasamos por alto su impacto, pero el efecto que tienen es inmenso. Una vez que una marca se afianza en la mente de los consumidores, esa percepción rara vez se ve afectada. En especial, cuando una marca llega a simbolizar un tipo de producto en particular, se puede llegar a dominar completamente el mercado. Marcus tenía la intención de que, cuando los romanos pensaran en carruajes y carretas, su marca fuera lo primero que viniera a la mente. Para los carruajes destinados a la élite, utilizó un logotipo exclusivo para estimular su vanidad. Esto se inspiró en cómo las marcas de automóviles modernas crean marcas premium separadas. El diseño del logotipo fue elegido por Marcus basándose en una famosa marca de automóviles que siempre había querido probar en su vida anterior.
Inicialmente pensó en usar una estrella de 3 puntas, pero decidió basarse en el símbolo de una empresa italiana, dado que Roma estaba en Italia. Era un escudo con la imagen de un caballo grabado sobre él. Marcus hizo un pequeño ajuste. Sustituyó el caballo por un águila y añadió sus iniciales MLC en la parte inferior del logotipo. Es una copia exacta, pero, bueno, no hay ninguna compañía como esa ahora. Los ricos, tanto en el pasado como hoy, siempre tienen el deseo de presumir de su riqueza. No es algo malo en sí mismo, es parte de la naturaleza humana. Entre la nobleza romana, especialmente en las familias más antiguas, este deseo de ostentación era aún más fuerte. Los nobles de la República Romana no eran considerados inalcanzables para los plebeyos como en la Edad Media. En Roma, si los plebeyos tenían el dinero y los méritos suficientes, podían ascender a la nobleza. Por lo tanto, los nobles ricos de Roma siempre querían destacar su diferencia frente a los plebeyos comunes. El carruaje de lujo que Marcus había diseñado apuntaba precisamente a este deseo psicológico de la nobleza. Para asegurarse el mejor efecto publicitario, le regaló uno de estos primeros productos a la persona más influyente que podría ayudarlo a promoverlo. Era Pompeyo. Un noble de antigua linaje, que también tenía una fuerte vanidad por querer diferenciarse de otros nobles. Pompeyo era el modelo perfecto para promocionar el carruaje entre la élite romana. Este carruaje especial es el único en Roma. Pompeyo es el primer noble en utilizarlo en la ciudad. Ja, 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 no sé si merezco recibir algo tan exclusivo. Pompeyo, al subirse al carruaje, no pudo dejar de sonreír de oreja a oreja. La suavidad de la suspensión, algo que nunca había experimentado antes, lo dejó completamente satisfecho. Y lo que más lo emocionó fue la sensación de superioridad, sabiendo que él era el único en tener algo tan exclusivo. A partir de ese momento, todo salió según el plan de Marcus. Pompeyo comenzó a usar el carruaje por toda la ciudad y, a cada noble que encontraba, no dejaba de alardear de la excelente comodidad que ofrecía. Los nobles que viajaron con él se sintieron tan impresionados que empezaron a hacer pedidos, ansiosos por tener uno propio. Así fue como poco a poco los nobles fueron comprando los carruajes de Marcus, paseando por la ciudad con ellos, presumiendo de su exclusividad. Naturalmente, la demanda creció rápidamente, y la producción no pudo seguir el ritmo, lo que generó largas colas de espera. Marcus, con astucia, decidió reducir la producción y forzar a los clientes a esperar un tiempo antes de recibir su pedido. Los nobles que no lograron hacer su pedido a tiempo se veían frustrados, esperando ansiosamente su turno. ¿Has probado el nuevo carruaje? No. Lo pedí, pero hay demasiados esperando, dicen que tendré que esperar hasta el próximo mes para recibirlo. Ja, ja, yo lo recibiré la próxima semana, estoy muy emocionado. ¿De verdad? ¡Qué suerte! Yo debería haberlo pedido antes, mi esposa no para de quejarse de que no tiene el nuevo carruaje, ya casi pierdo la paciencia. Vaya, eso suena a mi casa. Mi hija ha estado insistiendo tanto que ya no sé qué hacer. De todas formas, los que lo han probado dicen que realmente vale la pena. Dicen que una vez que lo pruebas, no puedes volver a los carruajes antiguos. ¿En serio? Pues yo también estoy deseando recibirlo. En menos de unos meses, el carruaje con el escudo de águila grabado se convirtió en el objeto de deseo entre los romanos. Desde el punto de vista de Marcus, no había nada que perder, por lo que naturalmente dio la bienvenida a la situación. Además de estos pequeños contratos, sus responsabilidades seguían aumentando, ya que había muchos proyectos en marcha. Cada día, Marcus recorría los negocios con Danae y Septimius. Como Spartacus casi no tenía competiciones últimamente, también lo seguía constantemente como una sombra. Ese día, Marcus estaba regresando después de haber visitado los talleres de los técnicos para recibir los informes. En el cómodo carruaje, mientras se adormecía, despertó con la curiosa voz de Danae. Hay muchísima gente reunida. ¿Están organizando algún evento? No lo sé. No he escuchado nada al respecto. Al mirar por la ventana, Marcus vio que, tal como dijo Danae, había una multitud reunida en un lado de la calle. Sin embargo, la atmósfera no tenía nada de festiva. El tono de las voces gritonas era bastante feroz y, por momentos, desesperado. Intrigado, Marcus detuvo el carruaje y prestó atención a lo que estaban diciendo. Aquellos que hablaban con vehemencia no eran romanos.
Por el fuerte acento sureño, parecía que eran habitantes de Sicilia. Sus voces apasionadas se clavaban en los oídos de Marcus como flechas. Queridos ciudadanos romanos. Por esta razón, los habitantes de Sicilia condenamos fuertemente al exgobernador Gayo Verres. Sicilia ya no puede soportarlo más. Les pedimos encarecidamente que presten atención a este problema. Marcus recordó de inmediato un evento importante que casi había olvidado por completo. Gayo Verres, sí, casi lo paso por alto. El evento que más había conmocionado a Roma en el 70 AC no fue causado por Pompeyo ni por Craso. Los habitantes de las provincias habían denunciado al exgobernador, llevándolo a juicio en un caso sin precedentes. Este juicio sería el que catapultaría a la fama al recién llegado Cícero, un juicio que estaba a punto de comenzar. Al mirar a los sicilianos, los ojos de Marcus brillaron con un destello de significado. Capítulo 33. Marco invitó a los habitantes de Sicilia a su residencia para escuchar sus testimonios directamente. Los sicilianos se sintieron muy alentados al ver que el hijo del actual cónsul mostraba interés en el asunto. Los representantes provenían de todas las ciudades de Sicilia, excepto Siracusa y Mesina. Enfatizando la gravedad del problema, la delegación expuso sus quejas con desesperación. Gayo Verres fue enviado como gobernador a Sicilia tras haber servido como pretor. Sin embargo, a diferencia de sus predecesores, ocupó el cargo durante 3 largos años. No hubo oportunidad de reemplazarlo debido a la rebelión de los esclavos en aquel entonces. Sí. Y el sufrimiento que padecimos fue indescriptible. ¿Podrías darme un ejemplo? Basta con las cifras para entenderlo. Solo en su primer año en el cargo, Verres desvió 300.000 modios de grano. Para ponerlo en perspectiva, un ciudadano romano recibía aproximadamente 5 modios de grano al mes. Es decir, en su primer año de gobierno, Verres se apropió del trigo suficiente para alimentar a 5.000 personas durante un año. Vaya, se sirvió en grande. Y eso no es todo. En una región donde vivían más de 300 agricultores, tras 3 años de su gobierno solo quedaban 80. Se apropió despiadadamente de tierras, practicó usura extrema y hasta saqueó bienes culturales. Está claro que es un político corrupto sin precedentes. Pero, ¿hay pruebas? Tenemos testigos. Y si investigamos, seguramente encontraremos muchas pruebas. Marco negó con la cabeza y suspiró. Sin pruebas, será difícil condenarlo. Los jurados asumen que un gobernador puede aceptar cierto nivel de sobornos. Necesitamos pruebas claras de un saqueo excesivo. Si alguien decide acusar a Verres, le daremos todo nuestro apoyo. Estamos seguros de que se pueden encontrar pruebas. Yo también creo que alguien como Verres no debería tener cabida en Roma. Pero, desafortunadamente, no soy un abogado lo suficientemente hábil para enfrentar este caso personalmente. Sin embargo, puedo recomendarles a alguien que podría ayudar. ¿De verdad hay alguien así? Por supuesto. Conozco a alguien que estaría muy interesado en escuchar su historia. Y no es casualidad, porque el próximo año será el nuevo gobernador de Sicilia. Los rostros de la delegación siciliana se iluminaron al escuchar esto. Sabían perfectamente quién asumiría el cargo el próximo año. Uno de ellos, con expresión incrédula, preguntó. ¿De verdad podremos reunirnos con Pompeyo Magno? La rivalidad entre Pompeyo y Craso era bien conocida por todos, incluidos los sicilianos. Eso significaba que la estrategia de distracción estaba funcionando. Aunque no sean cercanos, no llevan su enemistad al ámbito público. Ambos son figuras clave en Roma. Marco tranquilizó a la delegación y los llevó a la residencia de Pompeyo. Pompeyo, como era de esperar, mostró gran interés en el asunto. Especialmente, se indignó al saber que la base agrícola de Sicilia estaba en crisis. La razón era simple. Si no limpiaba el desastre dejado por su predecesor, la responsabilidad caería sobre él. Sicilia era una de las regiones agrícolas más importantes para Roma. El gobernador de la isla tenía la obligación de garantizar un suministro estable de trigo a la capital. Si no lo hacía, se ganaría la ira de los ciudadanos romanos. Pero, según el testimonio de la delegación, los crímenes de Verres durante esos 3 años eran extremadamente graves. Además, el actual gobernador, Lucio Mételo, era cuñado de Verres.
En lugar de investigar sus crímenes, Mételo estaba ocultando pruebas bajo la apariencia de resolver la situación. La moral en Sicilia estaba por los suelos. En esas condiciones, era imposible que Pompeyo pudiera cumplir adecuadamente con sus funciones como gobernador. No podía permitir que su prestigio y popularidad se vieran afectados por esta situación absurda. Pompeyo prometió resolver el caso y despidió a la delegación. Sin perder tiempo, comenzó a buscar un abogado para procesar a Verres. Siguiendo el curso de la historia, Marco recomendó a Cicerón. Pompeyo aceptó la sugerencia, ya que tenía una buena impresión de Cicerón. Cuando se postuló para el consulado y cuando promovió la restauración de la ley Hortensia, Cicerón lo apoyó. Aunque Cicerón actuó según sus principios, Pompeyo solo podía estar agradecido por ello. Cuando Cicerón recibió la convocatoria del cónsul, se dirigió de inmediato a la residencia de Pompeyo. ¿Me ha mandado llamar para discutir algo? A pesar de tener la misma edad, Cicerón mostró gran respeto hacia Pompeyo. La diferencia de estatus entre un abogado plebeyo y un cónsul de una familia noble era enorme. Así es. Se dice que eres el mejor entre los jóvenes abogados de Roma. Aquí, Marco te ha recomendado con mucho entusiasmo. Marco. Cicerón dirigió su mirada al joven sentado junto a Pompeyo. Marco se puso de pie y saludó con respeto a Cicerón. Marco Licinio Craso. Tengo el honor de llevar el mismo nombre que mi padre. Si llevas el mismo nombre que tu padre, ¿te refieres a Craso, el actual cónsul? Los ojos de Cicerón se abrieron de par en par mientras miraba alternadamente a Marco y a Pompeyo. Era una alianza que, en teoría, no tenía sentido. Pompeyo, entendiendo el significado de aquella mirada, esbozó una leve sonrisa e hizo un gesto con la mano para que se sentara. Que Craso me irrite y que su hijo me parezca prometedor son cosas distintas. Ustedes dos deberían aprovechar esta oportunidad para conocerse. No les hará daño saber el uno del otro. He oído que el primogénito de la familia Craso es un talento prometedor. Cicerón no ocultó su curiosidad mientras examinaba a Marco de arriba abajo. El rumor de que Craso, conocido por su tacañería y carácter difícil, se había convertido en un padre sobreprotector, ya circulaba ampliamente en el Senado. Incluso se decía, aunque sin confirmar, que había transferido la mitad de sus negocios a su hijo. Solo eso ya era suficiente para que Marco llamara su atención. Pero lo más interesante era que parecía tener una relación cercana con Pompeyo, el rival de su padre. Cicerón tuvo la corazonada de que este joven podría causar una gran sacudida en la política romana en el futuro. Marco también observaba atentamente a Cicerón. Un abogado que simbolizaba el final de la República, el mayor escritor de su tiempo, y un intelectual que, sin ninguna habilidad militar especial, había alcanzado la posición de cónsul siendo solo un plebeyo de provincia. Las obras y el pensamiento republicano de Cicerón influirían en generaciones futuras de intelectuales. Y eso era precisamente lo que Marco encontraba interesante. Para sus planes, le convenía mantener una relación armoniosa con quien se convertiría en una figura clave de la facción republicana. Sumidos en sus pensamientos, ninguno apartaba la mirada del otro. Pompeyo rompió el silencio tras unos instantes. Ahora que se han conocido, hablemos del asunto en cuestión. Cicerón, te diré por qué te llamé. Cicerón tomó asiento y escuchó atentamente a Pompeyo. A medida que se enumeraban las atrocidades cometidas por Verres, su ceño se fruncía ligeramente. Cuando la historia terminó, Cicerón se quedó en silencio por un momento, organizando sus pensamientos. Finalmente, habló con un gesto de ligera incomodidad. Así que quieren que sea yo quien procese a Cayo Verres. Tengo entendido que ya has servido como cuestor en Sicilia. Y parece que tu trabajo fue tan bueno que aún tienes seguidores allá. Si logras esto con éxito, toda Sicilia podría convertirse en tu clientela política. Cicerón se rascó la cabeza pensativo. Pompeyo tenía razón. Sicilia era una región clave para él. Cuando fue cuestor, su descubrimiento de la tumba de Arquímedes le valió la ovación entusiasta de Siracusa, un logro del que aún se sentía orgulloso. Si además lograba llevar a cabo con éxito el juicio contra Verres, su futuro se vería enormemente favorecido. El cargo de pretor estaría prácticamente asegurado, y quizás incluso podría aspirar al consulado. Cicerón frunció el ceño y continuó con tono preocupado. Recopilar pruebas no será nada fácil.
Verres es un exgobernador, y el actual gobernador es su cuñado, Lucio Mételo. Además, el hermano de Lucio es un fuerte candidato a pretor el próximo año, y su hermano mayor, Quinto Mételo, probablemente será cónsul. Si el juicio se lleva a cabo el próximo año, no habrá manera de ganar. Pero hacerlo este año sería demasiado apresurado. Los jueces en los tribunales solían ser seleccionados entre los pretores del año en curso. Si los cónsules y los pretores estaban en connivencia, podían asegurarse de que un pretor afín presidiera el juicio que quisieran. Cicerón entrecerró los ojos y prosiguió. La familia Mételo hará todo lo posible para proteger a Verres. Y si lo acuso, lo más probable es que Hortensio lo defienda. No estoy seguro de que pueda ganarle. Hortensio tenía fama de ser el mejor abogado de Roma y era un aliado cercano de los Mételo. Además, era uno de los principales candidatos a cónsul en las próximas elecciones. Comparado con él, la reputación de Cicerón era insignificante. Pompeyo, dándose cuenta de la gravedad de la situación, chasqueó la lengua y negó con la cabeza. Si el juicio se retrasa hasta el próximo año, está perdido. Con 2 cónsules en funciones y el juez en su contra, no hay manera de ganar. Exactamente. Y ponerme en contra de toda la familia Mételo sería una carga enorme para alguien como yo, un plebeyo sin conexiones poderosas. Pero el próximo gobernador de Sicilia seré yo. ¿Y si te ayudo a reunir pruebas? Eso solo funcionará si Lucio Mételo no las ha destruido antes. Pompeyo suspiró profundamente. Cuanto más escuchaba, más complicado parecía todo. La conversación quedó en un incómodo silencio hasta que Marco, que había estado escuchando en silencio, decidió intervenir. Por eso el juicio debe celebrarse este año. Si reunimos las pruebas y presentamos la acusación antes de agosto, el caso quedará en manos del pretor Glabrio, que es un hombre íntegro. No favorecerá a Verres. Con él al frente, tendremos una oportunidad real de ganar. ¿Quieres que reúna todas las pruebas antes de finales de julio? Cicerón lo miró incrédulo. Marco asintió con total serenidad. Sí. Sin duda, ellos intentarán retrasar el juicio, así que debemos terminar los preparativos antes de finales de julio, cuando concluyen las elecciones. Estamos en abril. Sicilia no está precisamente a la vuelta de la esquina. Si contamos el tiempo de ida y vuelta, nos quedarían menos de 2 meses. ¿Cómo se supone que lograremos reunir todas las pruebas en tan poco tiempo? Será difícil, por supuesto. Pero es posible. La voz de Marco no mostraba la menor duda. Sabía la razón. En la historia original, Cicerón logró superar este desafío con éxito y llevó a cabo un juicio brillante. Por supuesto, cualquier pequeño cambio podía generar un efecto mariposa y alterar el curso de los acontecimientos. Por eso, Marco decidió tomar cartas en el asunto personalmente para asegurarse de que todo saliera bien. Cicerón, aún con una mirada de desconfianza, recibió una declaración firme. Le ayudaré a asegurar pruebas y testigos suficientes, señor Cicerón. Prepararé el barco más rápido rumbo a Sicilia. ¿Tú me ayudarás? Sí. Si zarpamos a finales de abril, llegaremos a Sicilia a principios de mayo. Allí podremos reunir pruebas durante unos 40 días y regresar a Roma con tiempo suficiente. Si la familia Craso presta su apoyo, ciertamente será de gran ayuda. Pero, ¿por qué quieres hundir a Verres? Un hombre tan corrupto debería desaparecer por el bien de la República. Para que el sistema funcione correctamente, necesitamos políticos íntegros. Cicerón, republicano hasta la médula, asintió repetidamente, encantado con las palabras de Marcus. Tienes razón. Permitir que alguien como Verres se jacte de ser senador solo traerá desgracias para el futuro de nuestra república. Incluso un gobernador debe saber que la explotación y el saqueo desmedidos solo pueden llevarlo a la ruina. Así es. La caída de Verres será un claro mensaje para los futuros altos funcionarios enviados como gobernadores. Marcus tenía la intención de hacer que este juicio fuera mucho más grande de lo que la historia original había previsto. No solo serviría como advertencia para los corruptos, sino que también ayudaría a elevar aún más la reputación de Cicerón. Finalmente, Cicerón decidió asumir este juicio como su misión histórica. Se puso de pie con determinación y proclamó: Cónsul, presentaré cargos contra Verres. Bien, estoy seguro de que podrás ganar. Marcus, asegúrate de apoyar bien a Cicerón. Déjemelo a mí.
Marcus, con una sonrisa de satisfacción, inclinó levemente la cabeza para ocultar su expresión. 3 días después, Cicerón anunció formalmente que, tras escuchar a la delegación de Sicilia, procedería con la acusación contra Cayo Verres. Los cargos eran directos. Verres debía devolver todas las ganancias ilícitas obtenidas hasta el momento y pagar una indemnización de 43 millones de sestercios. Dado que el presupuesto anual de Roma ascendía de 200 millones de sestercios, la suma exigida era realmente colosal. El prestigioso abogado Hortensio, conocido como el mejor orador de la época, se ofreció de inmediato para defender a Verres. Incluso la ilustre familia Metelo, una de las más influyentes de Roma, declaró su apoyo incondicional a Verres. Aún así, Cicerón no dio un paso atrás y aseguró que revelaría cada uno de los crímenes del acusado. La noticia de este monumental juicio se extendió rápidamente por toda Roma. Aunque Marcus había contratado personas para difundir rumores, la reacción de la ciudadanía fue abrumadora incluso sin ese empuje. Un joven senador de origen plebeyo estaba desafiando de frente a los aristócratas más poderosos de la República. Los ciudadanos, aunque creían que Verres tenía más posibilidades de ganar, en el fondo querían que Cicerón triunfara. Mientras tanto, Marcus, abrumado por el exceso de trabajo, apenas podía dormir con este nuevo asunto sobre sus hombros. A pesar de delegar tareas menores en Séptimo y Danae, el tiempo seguía sin alcanzarle. Sumergido en montañas de documentos, escuchó la voz de Danae acercarse. Señor, está muy ocupado. ¿Eh? ¿Qué sucede? Marcus apartó la vista de la pila de documentos, se frotó los ojos y miró el rostro de Danae. Ella, con una expresión cautelosa, le preguntó. Creo que es algo que requiere su aprobación, señor. Hay un noble que solicita un préstamo para financiar su campaña en las elecciones de julio. Te dije que podías encargarte de esos asuntos. Mientras haya posibilidades de recuperar el dinero, préstaselo dentro de lo razonable. Desde que su carga de trabajo había aumentado, Marcus había delegado los préstamos menores en Danae. Su habilidad con los números era excepcional, y hasta ahora, nunca había cometido un error. Sin embargo, esta vez ella negó con la cabeza con un gesto inseguro. En mi opinión, las probabilidades de recuperar el dinero son casi nulas. Pero sigue pidiendo más y más, ya ha tomado una cantidad considerable, y ahora quiere otro préstamo. Es un noble de una familia muy influyente, por eso pensé que usted debería tomar la decisión personalmente. Ah, no importa dónde, siempre hay quienes piden prestado sin intención de devolverlo. ¿Quién es? Noble o no, lo rechazaré en persona para que aprenda la lección. Pero en cuanto leyó el nombre en el pergamino, los ojos de Marcus se abrieron de par en par y su cuerpo quedó paralizado. Señor. Danae inclinó la cabeza, extrañada, al ver su reacción. Sin embargo, su voz no llegaba a los oídos de Marcus. Por un momento, olvidó por completo todos los asuntos que tenía en la cabeza. Volvió a revisar el nombre, pensando que tal vez lo había leído mal. Pero no. El nombre seguía ahí, grabado en su mente como un sello imborrable. El solicitante del préstamo no era otro que Cayo Julio César. Capítulo 34. Durante un buen rato, Marcus no pudo soltar el pergamino de sus manos. Cayo Julio César. Ese nombre tenía un significado especial para Marcus por varias razones. César era un destacado político y estratega de la antigua Roma, además de ser uno de los mejores literatos. En talento militar, podía competir con Pompeyo, y en habilidades literarias, estaba a la altura de Cicerón. Sin embargo, lo que lo hacía verdaderamente excepcional era su capacidad innata para utilizar todo, incluso la guerra, con fines políticos. Hay muchas personas con talento en un área específica, como estrellas en el cielo nocturno, pero es raro encontrar a alguien tan sobresaliente en todos los campos. En resumen, un genio. Uno de los más grandes genios de la historia, difícil de igualar. El último libro que Marcus había leído en su vida anterior también trataba sobre César, en una biografía de héroes. Tal vez por eso, al ver el nombre de César, Marcus no pudo evitar sentirse profundamente conmovido. Ahora que lo pienso, César también era conocido como uno de los grandes deudores de Roma. Como tenía delegadas todas las operaciones de préstamos, tardó en percatarse de ello. Danae, por su parte, malinterpretó el silencio prolongado de Marcus, creyendo que se debía a la cantidad que César había tomado prestada.
Con voz apesadumbrada y arrepentida, se disculpó. Lo siento mucho. Fue irresponsable de mi parte seguir aprobando los préstamos, pero haré lo que sea necesario para recuperar el dinero. ¿Eh? No, no. No hace falta. De hecho, prestar el dinero fue una buena decisión. ¿De verdad? Pero aún así, ¿no cree que la cantidad que esta persona tomó prestada es demasiado elevada? Bueno, sí que lo es. Pero podremos recuperarlo todo más adelante. Con calma, Marcus revisó la cantidad que César había tomado prestada. En un instante, tuvo que contar los ceros varias veces, incrédulo. ¿Está este tipo en su sano juicio? El rostro de Marcus, que intentaba mantenerse impasible, mostró una leve expresión de desconcierto. Al ver la cifra, entendió perfectamente por qué Danae estaba tan inquieta. En realidad, para los políticos romanos, las deudas no eran un gran problema. A menos que fueran nobles extremadamente ricos, era común que acumularan deudas antes de alcanzar el éxito. Esto se debía a que las elecciones en Roma eran prácticamente compradas, y sin dinero era imposible participar. Además, para ganar popularidad entre los ciudadanos, a menudo había que gastar generosamente. No era raro que pagaran de su propio bolsillo por espectáculos de gladiadores o por la reparación de carreteras. Por eso, tener grandes deudas era visto como algo natural para los políticos. El problema era que César apenas tenía 30 años y ni siquiera había comenzado formalmente su carrera política. Era un joven que apenas estaba participando en su primera elección. ¿Cómo podía haber acumulado una deuda tan descomunal? Ha tomado prestados casi 20 millones de sestercios, y ahora quiere que le prestemos más dinero. Para ponerlo en perspectiva, el monto que Cicerón había solicitado como compensación a Verres era de 40 millones de sestercios. Esa era la cantidad que un gobernador provincial corrupto, culpable de enormes desfalcos, debía devolver. Sin embargo, un novato sin experiencia política ya había acumulado la mitad de esa cantidad como deuda. Esto, a todas luces, no era normal. Más sorprendente aún era la audacia de César, quien, a pesar de esa deuda colosal, pedía más dinero con total desfachatez. ¿En qué ha gastado todo este dinero que ha pedido prestado? Marcus no esperaba una respuesta seria, pero Danae, que ya había investigado a fondo sobre César, respondió de inmediato. Principalmente en la compra de libros, en llevar una vida de lujo sin escatimar gastos, y en adquirir regalos para sus amantes. Vaya, impresionante, en muchos sentidos. El dinero que quiere pedir prestado esta vez lo usará para la campaña electoral. Por eso, me dijo que sería mejor prestárselo rápidamente. Danae no pudo ocultar su incredulidad mientras hablaba. Resultaba completamente absurdo que quien estaba pidiendo prestado dinero no solo no pidiera el favor, sino que exigiera que se lo dieran rápidamente. Parece ser un tipo más entretenido de lo que pensaba. ¿Entretenido? ¿No sería más bien una falta de respeto? Más que eso, debe ser por la seguridad en sí mismo. Sabe que va a devolver el dinero sin problemas, por eso actúa con tanta confianza. Definitivamente, parece tener una confianza impresionante. ¿Pero no te dijo algo más? ¿Solo te pidió el dinero y ya está? Danae, con una expresión de sorpresa, rápidamente continuó. Dijo que, como agradecimiento por prestarle el dinero, quería invitarte a algo. ¿Quiere vernos en persona? Tendré que pensarlo un poco. Marcus interrumpió brevemente para ordenar sus pensamientos. Ya había decidido cómo manejaría su relación con César. El problema ahora era el momento adecuado. No estaba seguro de si verlo ahora sería un paso positivo o un error. La reunión con César sería muy diferente a las que tendría con Pompeyo o Cicerón. Lo más importante era no dejar que lo descubrieran. Sí, no importa si tardo un poco, no cambiará nada. En unos días, tendría que viajar a Sicilia con Cicerón para recoger pruebas. Antes de eso, quería resolver todos los asuntos que lo molestaban. Decidido, Marcus le pasó de nuevo el pergamino con el nombre de César a Danae. A partir de ahora, préstale todo el dinero que quiera. Y dile que, dado que pronto iré a Sicilia, le transmitas que nos veamos antes de eso. Sí, señor. Haré lo que me ha pedido. Danae salió rápidamente, sin perder tiempo. Marcus, tras suspirar ligeramente, volvió a tomar su pluma de caña para continuar con el trabajo acumulado. El día del encuentro se acercaba rápidamente.
Lo curioso era que César, en lugar de citarse en su casa, había elegido una gran taberna como lugar de encuentro. La alta sociedad romana solía organizar banquetes en sus casas cuando recibía visitas. Las tabernas, consideradas lugares de bajo nivel, eran evitadas por muchas personas, y quienes las frecuentaban solían ser mirados en menos. Esta percepción social era también la razón por la cual Marcus había sido objeto de críticas en el pasado por visitar tabernas con frecuencia. Debido a este juicio social, Roma no desarrolló muchos establecimientos de alta calidad como tabernas o restaurantes elegantes. Lo que se encontraba en Roma eran lugares sencillos para comer rápidamente o llevar comida, como las popinal, o tabernas que combinaban bebida, comida, juego y prostitución, como las tabernae, que eran populares entre los romanos. Sin embargo, entre las tabernae también había algunas que no carecían de una atmósfera refinada. Había nobles y personas de la alta sociedad que preferían estar fuera de sus casas, y algunos lugares de lujo, tabernae de alta gama, satisfacían esa demanda. El lugar que César había elegido para la cita era una de esas tabernae de lujo, considerada una de las más refinadas de Roma. Como siempre, Marcus iba acompañado de Septimus hacia el lugar señalado. Aunque había pensado en dejar a Danae atrás, ella insistió en acompañarlo, por lo que accedió a que fuera con él. Ahí está. Esa es la taberna que Tullius maneja. Según he averiguado, es la más popular entre la alta sociedad. ¿Eso significa que es buena? Si por buena te refieres a lujosa, entonces no. Dicen que la comida y las bebidas en la taberna de Cepirus, que está justo enfrente, son mejores. Lo que sí se dice de aquí es que las mujeres son las más hermosas, y que ofrecen un servicio excepcional. Ya entiendo un poco más sobre el lugar. Marcus sonrió ligeramente mientras seguía a Septimus. Al entrar en el espléndido edificio, un grupo de esclavos alineados los saludó ruidosamente. Llévenos al cuarto piso. Cuando Septimus habló, un hombre de mediana edad se inclinó cortésmente y respondió. Disculpen, el cuarto piso está reservado por un distinguido huésped. En el segundo y tercer piso hay espacio, ¿les gustaría disfrutar allí? Ah, no hay problema. Ya tenemos un acuerdo con el huésped del cuarto piso. Oh, son ustedes los acompañantes. Disculpen por no reconocerlos. Los llevaré de inmediato. Recibidos con una cálida bienvenida, Marcus subió las escaleras. Desde arriba, podía escuchar risas femeninas y música de fondo. Así que alquilan pisos por separado y disfrutan de la fiesta de esa forma. Ya entiendo por qué las deudas crecen tan rápido. Aunque no había registros de que César soliera beber acompañado de mujeres, la magnitud de estos gastos daba una idea de su estilo de vida. Y es que, sorprendentemente, este hombre que derrochaba en lo privado era conocido por su sobriedad en lo público. Al llegar al cuarto piso, la escena que los recibió fue algo que bien podría describirse como un banquete privado. Mujeres vestidas con túnicas tan finas que dejaban entrever su piel danzaban mientras músicos tocaban tibia y lira. Era como si César estuviera disfrutando una fiesta solo para él. Cuando Marcus llegó, la música cesó y las mujeres interrumpieron su baile. En el otro lado de la sala, un hombre descansaba de manera relajada, emanando una atmósfera decadente. A pesar del desorden, su toga bien arreglada era inconfundible. Conversa con una mujer a su lado, y al notar la llegada de Marcus, levantó lentamente la cabeza. No tenía la belleza deslumbrante de Pompeyo ni el atractivo robusto de Marcus, pero su mirada, a la vez intelectual y salvaje, captaba la atención de cualquiera. Esos ojos misteriosos observaban a Marcus mientras se acercaba. Desde sus labios, curvados suavemente, salió una voz suave pero llena de vigor. ¿Es la primera vez que nos encontramos cara a cara? No esperaba encontrar a un hombre tan imponente. No sonaba en absoluto como un deudor, y su tono era desafiante. Marcus sintió una chispa de sorpresa. La voz continuó. Encantado de conocerte. Soy Gayo Julio César. Marcus asintió ligeramente con la cabeza y se sentó en un ángulo opuesto al de César. Soy Marcus Licinius Crassus. Es un placer conocerte en persona. César sonrió y hizo un gesto a la mujer que estaba a su lado. Ella vertió vino en la copa frente a Marcus. Yo también me siento contento de verte convertido en un hombre hecho y derecho. Tal vez no lo recuerdes, pero yo te vi cuando eras niño. ¿De verdad? Sí. Fue cuando fui a la familia Crassus a pedir un préstamo, en esa ocasión te vi cuando eras un niño.
Pero ahora, al verte, eres una persona completamente diferente. Las palabras de César tenían un matiz peculiar. Aunque no podía saber que el alma de Marcus había cambiado, claramente poseía una visión aguda y diferente. A menudo me dicen eso. Que he madurado mucho con el tiempo. No solo has madurado como persona, sino que también tu habilidad es impecable. Todo Roma está hablando de las cosas que has hecho. ¿Te refieres a los carros y los arneses? Eso también, pero en mi opinión, lo más impresionante son los estribos y las espuelas. De repente. El cuerpo de Marcus, que estaba a punto de llevarse el vino a los labios, se paralizó en ese mismo instante. Los estribos y las espuelas, en apariencia, no eran productos creados por Marcus. Como aún no tenía intenciones militares, se había atribuido todo el mérito a Crassus. Pompeyo también había dudado de que Crassus tuviera tal talento, pero lo había descartado como una simple casualidad. Sin embargo, César, con total calma, había descubierto que los estribos y las espuelas eran inventos de Marcus. ¿Está tanteando las aguas? Marcus intentó mantener una expresión indiferente mientras inclinaba ligeramente la cabeza. No, eso no fue obra mía, sino de mi padre y de Septimus, que está justo detrás de mí. Yo solo les ayudé en el proceso. Ya veo. Como no son productos para carruajes, sino materiales militares, prefieres no llamar demasiado la atención, ¿verdad? Tienes una gran sensatez. Un escalofrío recorrió la espalda de Marcus. No se trataba simplemente de un tanteo. Con solo intercambiar unas palabras, sentía como si las intenciones subyacentes de su interior fueran completamente desveladas. Una sensación extraña que nunca había experimentado en su vida. El agudo poder de percepción de César hizo que la boca de Marcus se secara. Este hombre era completamente diferente a todos los que había conocido hasta ahora. Ni siquiera podía ser consciente de las miradas de Septimus y Dana que sentía por detrás. Marcus centró toda su atención en el hombre frente a él. Marcus había hecho un esfuerzo agotador para mantener su expresión y voz intactas en cualquier situación. Gracias a esto, aunque su interior estuviera lleno de confusión, siempre mantenía la apariencia de calma, sin dejar escapar ni el más mínimo indicio. ¿Podrías decirme en qué basas esa deducción? A pesar de haber sido golpeado de lleno en su punto débil, la actitud de Marcus seguía mostrando total serenidad. Un destello de admiración cruzó los ojos de César. César sonrió satisfecho y levantó su copa. Conozco muy bien a tu padre. Tiene una gran habilidad política y un talento impresionante para los negocios. Pero, lamentablemente, su comprensión de lo militar es, digamos que, no es lo que esperaría, más bien, algo deficiente. Pero, sin tener ese conocimiento profundo, ¿no sería posible desarrollar estribos o espuelas? No. Sin un entendimiento adecuado de la teoría detrás, ni siquiera podrías concebir esos objetos. Los inventos no surgen sin el conocimiento que los respalde. Después de la rebelión de los esclavos, tuve varias conversaciones con tu padre, y estuve seguro de una cosa. Los estribos y las espuelas no son obra de él. Además, aunque aún no tienes la edad suficiente, te uniste a la represión de los rebeldes. Lo que me hizo estar completamente convencido de que tú creaste esos objetos. Probablemente observaste el rendimiento de los dispositivos que introdujiste y buscaste posibles mejoras. Su tono era tan seguro, como si hubiera sido testigo directo de todo. Marcus, con una leve sonrisa interna, asintió. Es impresionante. Por eso me interesé tanto en ti. Aunque eres joven, me intrigaba cómo podías haber ideado tales cosas. Y luego, al ver que habías renovado por completo los carros y los arneses, mi admiración creció, pero también mis dudas se profundizaron. César vació su copa y, sin borrar su sonrisa, preguntó. ¿Hasta dónde has llegado, realmente? Capítulo 35. Es una pregunta que parece simple, pero considerando el significado que encierra, es realmente difícil de responder. Marcus sonrió levemente y abrió la boca. En realidad, esa es la pregunta que yo quiero hacer. ¿Hasta dónde has penetrado en todo esto? Responder a una pregunta con otra, ¿no quieres contestar, eh? Bueno, no me importa. Con solo esa reacción, ya he obtenido una respuesta suficiente. Es una coincidencia. Yo también siento que he descubierto lo que necesitaba saber, y creo que fue una buena decisión venir. Oh, ¿y qué sería eso?
Me imagino que algo sobre tus inclinaciones políticas, más o menos. Las palabras de Marcus hicieron que un destello brillara en los ojos de César. Era una verdad algo presuntuosa. Marcus, satisfecho, dio un sorbo de vino mientras ignoraba la mirada inquisitiva de César. A él no le gustaba ser siempre el que estuviera a la defensiva. Por cada incertidumbre que sentía, quería ver también al otro lado confundido. Por supuesto, con la conversación hasta ahora, era imposible suponer la verdadera inclinación política de César. Sin embargo, Marcus ya conocía por completo la personalidad y los antecedentes de César. Era sencillo fingir que acababa de descubrir algo que ya sabía. César, aparentemente ignorante, inclinó la cabeza como si no supiera. ¿Qué importancia tiene mi inclinación política? Todo el mundo en Roma sabe que soy del Partido Popular. La familia de César era una de las más nobles en Roma, pero curiosamente se clasificaba dentro del Partido Popular. Esto se debía a la figura de Marius, el héroe de los plebeyos y símbolo del Partido Popular. El tío de César estaba casado con la hermana de Marius, y César, por su parte, se había casado con la hija de Cina, un cercano aliado de Marius. Ambos, Marius y Cina, ya habían muerto hacía tiempo, y Sulla había asesinado a toda la familia de estos, por lo que ya no quedaban lazos de sangre vivos. Es decir, el único que podía continuar el legado de Marius era César. Y, de hecho, no ocultaba en absoluto este hecho. Por eso, a pesar de tener solo 30 años, César ya se consideraba, de manera implícita, el líder del Partido Popular. Sin embargo, Marcus no estaba interesado solo en esa información. Miró hacia atrás, a Danae y Septimus, y susurró en voz baja. Voy a hablar de algo importante, así que, por favor, salgan un momento. Sí. Entendido. Los dos se retiraron, acompañados por las mujeres que danzaban y los músicos, y descendieron a la planta baja. Cuando los pasos se desvanecieron, solo quedaban los dos en el amplio salón. El sonido de Marcus llenando su copa resonó fuerte, como un trueno. ¿Qué opina sobre la República? La pregunta parecía algo inesperada, pero César respondió con tranquilidad, encogiéndose de hombros. La República es la base del sistema político romano. La razón por la que Roma se convirtió en un gran imperio se debe a la superioridad del sistema republicano. Es cierto. Pero parece que lo estás mencionando en tiempo pasado. Por primera vez, César mostró una ligera alteración en su expresión, frunciendo el ceño. Marcus susurró en voz baja, como si apenas se escuchara. ¿Estás pensando en un cambio? ¿Te das cuenta de lo aterradora que es la idea que estás planteando? Por supuesto. Por eso he apartado a todos los demás. La República es el núcleo de Roma y la base de su sistema político. Ningún hombre que haya tenido poder dictatorial ha negado esto. Negar la República es lo mismo que negar a Roma. Todos los romanos compartían esta concepción. Incluso aquellos que no tienen intención de derrocar la República, aquellos que se perciben como una amenaza para el sistema, son rápidamente eliminados sin misericordia. Mucho más si es alguien que se atreve a hablar abiertamente de tales ideas. La recomendación final del Senado podría activarse de inmediato, y sin juicio alguno, esa persona perdería la vida. Aunque fuera César, este era un tema que debía manejar con mucho cuidado en ese momento. No entiendo cómo llegaste a pensar algo tan absurdo. ¿Será porque no parece que me lleve bien con los republicanos? ¿Cómo se puede juzgar a alguien solo por un aspecto? Aún así, siempre hay algo que destaca. Si tuviera que señalar algo, diría que es el carácter de César. No se puede ocultar la naturaleza de quien está destinado a ser un emperador. Aunque parece que no tienes intención de ocultarlo, en unos años, mucha gente llegará a pensar lo mismo que yo. César no desvió su mirada. Sus ojos atravesaron a Marcus, observándolo de pies a cabeza. Era esa mirada. Una mirada intensa y aterradora, que desnudaba el alma de las personas. Marcus entendió ahora por qué tantos subordinados mostraban una devoción fanática hacia él, y por qué tantos rivales intentaban desesperadamente desmentirlo. Ese hombre estaba destinado a ser un líder. Aún no estaba completo, pero en 10 años, todos lo sentirían. La gente tendría que elegir. O se alinean con él o luchan por derrocarlo. Una carisma arrolladora que, con solo su presencia, forzaba a tomar una decisión. No había palabras que pudieran expresar quién era realmente.
Si Marcus no hubiera estado preparado, quizás también habría sucumbido a la tentación de seguirlo. Entonces, César continuó hablando. No es que quiera hacer algo contra ti, César. De hecho, preferiría que sigas tal como estás. ¿Como ahora? Te seguiré prestando el dinero que necesites. Ya se lo he dicho a Danae, así que solo ven y di la cantidad que desees. Te daré el dinero en ese mismo momento. ¿Seguirás prestándome dinero? César, sorprendido por esta oferta inesperada, se quedó unos momentos callado, pero luego una ligera sonrisa apareció en sus labios. A pesar de haber previsto que alguien podría estar dispuesto a desafiar la República, aún así seguía prestando dinero, como siempre. La conclusión que surgió de todo esto era clara. Mientras César tomaba un sorbo de vino y picaba algunos aperitivos, habló con un tono divertido. ¿Puedo entender esto como una propuesta para remar en el mismo barco? Soy un comerciante, así que me resisto a subirme personalmente al barco de la línea del frente. Agradecería que lo entendiera como una intención de observarlo de forma segura desde el lado. ¿La cantidad de dinero que pedirás prestado en el futuro superará varias veces lo que ya debes? La fortuna de mi familia sigue creciendo de manera constante, así que no es problema. Sería preferible pedir prestado a una sola persona como yo, en lugar de depender de varios acreedores. Además, les ofreceré una tasa baja. César no pudo ocultar su sorpresa. Aunque él mismo tenía la certeza de que llegaría a la cima en Roma, esto seguía siendo una confianza personal, una opinión que aún no estaba garantizada. Pero, ¿por qué Marcus estaba dispuesto a respaldarlo de esa manera? Desde la perspectiva de César, sí, tenía valor, pero había algo más en juego aquí. Recientemente, Craso, quien había ascendido como líder de los Optimates, podría fácilmente convertirse en alguien tan poderoso como Sila si lo deseaba. Aunque en el presente aún no era factible, si se consideraba un plazo de 10 a 20 años, las posibilidades eran muchas. Ah, ya veo. Nobles y populares. ¿Es esto una especie de seguro? No, eso no ha cambiado realmente hasta ahora. Sí, hasta ahora ha sido solo un seguro. En caso de que el poder pase a manos de los populares, habría sido solo un mecanismo para garantizar la estabilidad de la familia. Entonces, ¿tienes otras intenciones? ¿Es algo diferente de los planes de tu padre? Craso había prestado atención a la figura de César desde joven, reconociendo su simbolismo. Al igual que Marius tomó el poder solo para que luego pasara a Sila, el giro de la historia no se puede predecir. Craso, un hombre de rápido cálculo, había preparado medidas para asegurar que, incluso si los populares llegaban al poder, él y su familia estarían a salvo. Esta era la razón de su alianza con César, la figura representativa de los populares. Además, Craso pensaba que aún podía controlar al joven César. Pero César no era un hombre fácil de controlar. Eventualmente, su deuda no sería de solo 20 millones, sino cerca de 100 millones. Para entonces, los papeles se invertirían y no sería Craso quien tuviera el poder, sino César. Si César quebraba, aquellos que le habían prestado dinero serían los que acabarían arruinados. Obviamente, Marcus no tenía intención de ser arrastrado hacia esa situación. No es tan diferente. Solo prefiero inversiones más agresivas. Tengo una gran confianza en mi capacidad para juzgar a las personas. Si puedo conseguir que alguien destinado a liderar la próxima era se endeude conmigo, ¿qué podría ser mejor? Un líder de la próxima era, no parece que sea un cumplido vacío. Lo he dicho de forma grandilocuente, pero en realidad no cambiará nada. Tú seguirás pidiendo dinero prestado, y yo seguiré prestándolo. Y en el futuro, pagarás la deuda junto con los intereses acumulados. César finalmente parecía empezar a entender quién era realmente Marcus. Aunque había muchos comerciantes talentosos, la idea de apoyar al dueño del futuro era algo que no cualquiera podría concebir. Quizás Marcus tenía ambiciones mucho más grandes de lo que César había imaginado inicialmente. Entonces, ¿me dices esto para mostrarme tus capacidades? Entiendo que estás dispuesto a apoyarme, pero me da la sensación de que esto también es una advertencia de que no soy un hombre fácil de manipular, dijo César, sonriendo de manera intrigada. Como desee, César. Si esa es la conclusión a la que ha llegado, es la correcta, respondió Marcus, con calma. César soltó una ligera risa, visiblemente intrigado por el joven. Es impresionante. Con tan solo 16 años, eres un adversario mucho más interesante que cualquiera de los senadores veteranos.
Cuando tenía tu edad, yo era mucho más torpe. A pesar de su genialidad, incluso César cometió errores cuando era más joven, como cuando comenzó su carrera de abogado en la veintena y fracasó estrepitosamente en 2 ocasiones. Su estilo de argumentación no encajaba con el sistema romano, lo que resultó en fracasos. Sin embargo, César tenía una mentalidad positiva, y no veía esos fracasos como tales. Al contrario, los veía como aprendizajes, aunque a veces su confianza se volvía excesiva. Con los años, aprendió a moderarse. Este contraste entre César y Pompeyo fue una lección importante para Marcus. No sabía de los fracasos pasados de César, pero sí entendió que la solidez y disciplina que mostraba en ese momento provenía de una profunda madurez. César, por su parte, se sentía intrigado por Marcus y su inteligencia. Si fueran de una edad similar, quizás sentiría más miedo que admiración. Pero la diferencia de edad les otorgaba una gran ventaja a ambos, ya que cada uno podría aprender y adaptarse en sus respectivos roles sin ser una amenaza directa para el otro. Espero que podamos seguir cultivando una buena relación, dijo César con una sonrisa. Yo también. Es reconfortante encontrar un patrocinador tan confiable, respondió Marcus. Entonces, César preguntó, por cierto, ¿tienes ya un compromiso para tu matrimonio? Con la mayoría de edad acercándose, quizás es el momento de comenzar a considerar esas cosas. No, aún no tengo a la persona elegida, respondió Marcus. César asintió con una expresión pensativa y, tras un momento, añadió con una sonrisa en el rostro. Ya que me has apoyado tanto, ¿sería posible que me ayudases con una pequeña petición más? Claro, lo que necesites, respondió Marcus, dispuesto a escuchar. He pedido uno de esos carros de los que tanto se habla últimamente, pero me dijeron que no lo recibiré hasta dentro de 3 meses. ¿Hay alguna forma de conseguirlo más rápido? Mi esposa y mi hija están deseando verlo, dijo César con un aire jocoso. ¿Lo pediste? ¿Un carro tan caro? Preguntó Marcus, sorprendido. Por supuesto. Desde que lo vi, decidí comprarlo. El problema es que debido a que tomé un préstamo, mi pedido se ha retrasado, explicó César, un tanto avergonzado. Marcus no pudo evitar sonreír ante la confesión. Aquí estaba un hombre que representaba la ambición y el deseo de poder, pero que no era diferente de cualquier otro ser humano con sus propios caprichos y vanidades. Siendo honesto, incluso Pompeyo podría ser menos ostentoso en comparación. Sin embargo, la diferencia entre la visión de César y sus manifestaciones más humanas resultaba bastante encantadora. Lo conseguirás la próxima semana, te lo prometo, dijo Marcus con una sonrisa. Oh, muchísimas gracias. Tan pronto termine las elecciones, haré una fiesta en tu honor. No faltes, dijo César con entusiasmo. Por supuesto, estaré allí con gusto, respondió Marcus. Entonces, ¿qué te parece si brindamos por nuestra relación? Sugirió César, riendo alegremente mientras llenaba su copa de vino. Marcus, observando la copa que se llenaba, le ofreció un consejo ligero. Dicen que el consumo excesivo de alcohol no es bueno para el cabello. César soltó una risa sincera. Tendré que tener eso en cuenta, respondió, disfrutando del momento. César se quedó rígido, con la copa aún en la mano, como si fuera una estatua. Su rostro reflejaba incredulidad. Poco a poco, bajó la copa con la misma calma que pudo encontrar y, con una sonrisa forzada, preguntó. ¿De verdad? Sí, lo dijo el médico, respondió Marcus, observando con detenimiento la expresión de César. Entonces, si no bebo, ¿se me solucionará la calvicie? Preguntó César, ahora con tono más intrigado, aunque claramente preocupado. Marcus miró cuidadosamente la cabeza de César, notando el avance de su calvicie. Aún no era grave, pero la famosa calvicie en M estaba claramente en progreso. Si César llegaba a los 40 años en este estado, seguramente la coronilla quedaría completamente despojada de cabello. De hecho, se sabe que César utilizó todo tipo de remedios y tratamientos populares de su época para intentar ocultar esta pérdida de cabello, aunque ninguno tuvo el efecto deseado. Finalmente, optó por dejarse crecer el cabello en la parte posterior de la cabeza, peinándolo hacia adelante y fijándolo con una corona de laurel, algo que le causó burlas, pero que él aceptaba con una sonrisa. Sin embargo, cuando se le hacía burla por ser calvo, respondía con gran ira. Marcus, con cierto malestar por la situación, respondió. No hay una manera de curarlo completamente. Lo mejor que podemos hacer es mantenerlo bajo control, evitando que empeore.
Aunque, claro, eso también es complicado. No hay mucho que se pueda hacer más que aceptarlo. Las palabras de Marcus golpearon a César como un rayo. El semblante que había intentado mantener de calma y control se desvaneció por completo, dejando al descubierto su desesperación. ¿De verdad tengo que quedarme viendo cómo se me cae todo el cabello? Preguntó, ya sin tratar de ocultar su frustración. Bueno, existen algunos métodos para prevenir que empeore. Voy a investigar más a fondo y ver qué opciones tenemos, dijo Marcus, con un tono tranquilizador, pero sabiendo lo difícil que sería encontrar una solución. César, con la mirada de alguien completamente abatido, le tomó las manos a Marcus con una expresión desesperada. Te lo ruego, haz todo lo posible, pidió con una seriedad y urgencia que Marcus nunca antes había visto en él. Observando la escena, una idea repentina cruzó por la mente de Marcus. ¿Qué tal si mejoro las pelucas? ¿Podría ser un negocio lucrativo? En lugares como Egipto, debido al calor, las personas preferían afeitarse completamente la cabeza y usar pelucas, pero las de esa época aún se notaban mucho. Si pudiera mejorar la calidad y hacerlas parecer naturales, podría generar una gran cantidad de dinero. Incluso si no era tan exitoso, sería un excelente regalo. Definitivamente debo investigarlo. Con eso en mente, Marcus decidió que era el momento de bajar al piso inferior y llamar a los demás para continuar con la celebración. Sin embargo, César, abrumado por la preocupación por su calvicie, no volvió a tocar el vino durante el resto de la fiesta. Fin del capítulo 35.